en busca de los olletes. Sí, por que hay ejemplo. más gente de la que parece. Lo que pasa es que de alguna forma los juegos tradicionales casi nunca se han dado la importancia que tienen, ¿no? Es nuestra cultura de alguna forma. Hombre, y yo tanto. cuento que cuando tenemos juegos de bolos y jugamos a los bolos, si pudiesen contar todas las cosas que oyen de los que participan, Sí. podríamos escribir libros. ¿Y eso por qué? ¿Por qué? Porque a mí me pasó una cosa curiosa. No me digas dónde. Estuve en un pueblo... En Monreal. No, en Monreal. Ay, porque es que en Monreal juegan muy bien a los bolos, ¿no? Sí, A los yo tengo bolinches. familia en Monreal de Sí. Campo y en Fuentes Claras. Sí. ¿Vale? Y jugamos, pero fue en Jaraba. Estaban dos familias que vivían juntas y no se hablaban. Vaya por Dios. Pero llevaban 25 años sin hablar. Sí. Y entonces empezamos a jugar, planteé los polos, salieron las mujeres y empezaron a jugar y empezaron a discutir, ¿no? Ay. Y entonces yo digo, ¿estas mujeres de qué va? Pero me dice una, que es que hace 25 años que no se hablan por una pelea. Y dice, tú lo has conseguido que por lo menos se hablen por lo menos discutiendo. discutan. Digo, pues ahora vamos a jugar un rato más a ver si sigues discutiendo. Oye, Tomás, me voy a agachar yo, Sí. que esto que has traído tampoco lo había visto. A ver, Son los aros. los aros. Estos son aros. ¿Cómo se juega? Bueno, pues hay dos. Uno para ti y otro para mí. Venga, compartir es vivir. Se coge. ¿Esto cómo se llama? Esto es la guía. La y esto guía. el aro. Esto es lo que teníamos los chavales de pequeños, que cuando nos mandaban nuestra madre a comprar algo, pues ahora no tengo ganas de ir. Anda, pues coge el aro y vete en un momento. Tú cogías el aro y corrías detrás del aro, ¿no? Ah, y así os tenían entretenidos, ¿no? No, es que te gustaba, Y es que vais si a- no, y no te vais a dejaba comprar, jugar. quiero Que ibas a decir. jugar y en un voleo ibas, porque siguiendo el aro llegabas en un momento. A ver, que no sé ni cómo lo pones. Se pone en la parte de atrás, La base. un poco abajo, casi no sin pegar, un poquito más atrás, la parte de atrás. Ay. La parte de atrás aquí, Aquí. sí. Y entonces empujas y lo llevas. Bueno, esto da... ¡Ay! Ya se me ha volcado. De todas formas, también me lo atuendo llevo yo hoy, para Sí, jugar los juegos sí, tradicionales. te han puesto el Es mejor. que hoy me han puesto de fiesta. Me han puesto de fiesta. el Oye, mejor. ¿qué digo yo, Tomás? Que sigues teniendo mucha faena, sigues teniendo muchos encargos de estos juegos, haciendo cosas Ahora no tanto, con la madera. porque con esto de la pandemia de alguna forma se ha cortado un poco. Porque claro, todo este material para llevarlo hay que desinfectarlo, hay que no sé qué, y es un lío. Y que en un colegio que te puedas tener 200 o 300 niños y que todos los toquen, pues no. Aparte de que ahora son burbuja. Claro, ay, las burbujas. No Bueno, se puede. volverán las oscuras golondrinas, Yo creo que volverán sí, los yo niños creo a que jugar. sí. Lo que sí que puedo asegurar que los juegos seguirán existiendo, los juegos Hombre. tradicionales seguirán existiendo. Eso seguro. Eso Y seguro. nosotros en Aragón en Abierto seguiremos jugando a los juegos tradicionales cada vez que visitemos una localidad que ya tenemos muchas ganas. Pues sí. Tomás, ¿tú sabes qué negocio ha habido muy mítico en la calle Alfonso número 25? Te doy una pista. Fue una joyería.